Peligro el Fogasa. Miles de personas con salarios e indemnizaciones pendientes de ser abonadas por empresas que se han visto obligadas a cerrar seguirán pendientes de cobrar las prestaciones que les corresponden en un momento especialmente crítico de su vida laboral, al haber perdido su puesto de trabajo por la nefasta política del PSOE o de los empresarios que especulan con nuestro dinero. El Ministerio de Trabajo ha sido incapaz de esbozar ninguna solución válida. La intención de crear un nuevo organismo que integrase el Servicio Público Estatal de Empleo, que gestiona las prestaciones por desempleo y al Fondo de Garantía Salarial, se demuestra inviable desde el momento que tanto Fogasa como el Servicio Público de Empleo soportan deficiencias de plantilla y de medios de grueso calibre que solo podrían empeorar de verse obligados a integrarse si previamente no se corrigen las mismas. La situación de Fogasa es insostenible y necesariamente debe producirse un cambio radical en la manera de entender el problema existente por parte del Ministerio de Trabajo, si se pretende impedir que este servicio público termine quebrando de forma absoluta, y mientras el dinero se lo dan a los banqueros usureros. En la provincia de Alicante, el director del Fogasa amenaza a los trabajadores que quieren bajar a concentrarse defendiendo sus derechos. Además, en esta provincia, a finales de septiembre, hay 3.944 expedientes pendientes de resolver. Y no es un problema de los trabajadores, es un problema de la falta de recursos. Con la integración con el Servicio Público de Empleo, los problemas de plantilla aumentarán, así como la liquidez se reducirá. Pretenden que el empleo sea a través de empresas de trabajo temporal y que las indemnizaciones las paguemos los trabajadores. Son unos sinvergüenzas. Defendiendo el servicio público, defendemos lo de todos. Muy bien.